quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, otra vez nos estamos reuniendo y esta vez para una entrega de los grandes enigmas históricos que tanto nos apasionan y que realmente nos interesa saber porque son como huecos dentro de la historia y algo inconcluso, algo que realmente no comprendemos y deseamos completar ese rompecabezas de la pieza faltante. En la entrega de hoy tenemos al monstruo del lago Ness y el equivalente argentino, que es el Nahuelito del Nahuel Huapi, y el manuscrito Voynich. Con respecto a los monstruos del lago Ness, es bastante conocido. Le hacemos un análisis de todo lo que se ha publicado, de todo lo que se ha dicho, investigaciones, de pro y en contra, como para tener una prolija descripción. A pesar de que la leyenda hace como 1600 años empezó a rondar. Realmente sorprende, ¿no?, que dure tanto tiempo, pero todavía no hay pruebas concluyentes. Es un misterio apasionante, aunque muchos dicen que es todo falso porque está potenciado por los comerciantes, hoteleros de la zona que quieren que la gente vaya a ese lugar y, lógicamente, y hacer su ganancia, ¿no?, su gran cosecha. Pero, sin embargo, no es una cosa reciente, es algo de siglos. Llama la atención, ¿no?, que perdure todavía la leyenda del monstruo, de que hay alguna criatura extraña, hasta prehistórica dicen, habitándose en las oscuras aguas del lago. Y a pesar que se investigó, se mandaron mini submarinos, eh, se los buscó por sonar, pero hasta ahora no hay resultados concluyentes. Pero tenemos toda la información ahí, ustedes la pueden analizar, ver, enterarse de todos los pormenores y, como siempre, sacar sus propias conclusiones. Lo mismo se aplica a Nahuelito, el pariente patagónico de Nessie, como le llaman al monstruo del lago Ness. Lo mismo, todo lo que dije para el monstruo del lago Ness corresponde para Nahuelito. Una leyenda de Argentina, ¿no?, de la zona patagónica argentina. Y concluimos esta entrega con el manuscrito Voynich, que es un manuscrito que está escrito en un lenguaje indescifrable, que nadie ha podido, lograr leerlo. Hay un montón de teorías sobre su origen, sobre lo que realmente contiene. Pareciera que fue un libro escrito en código, pero los lingüistas, ¿no?, los expertos en idiomas, dicen que tiene el ritmo y tiene un montón de, digamos, de características que son típicas de los idiomas. Pareciera que está escrito en un idioma. Le ha puesto el boichinés, pero no se ha podido descifrar, a pesar que lo han estado estudiando expertos en criptología, que hasta ahora el libro está cerrado. Contiene ilustraciones que son de la época de la Edad Media, por los castillos y el ropaje de los personajes. Se ve que es como una especie de herbolario. También piensan que hay algo de alquimia, astrología. Esto es guiado por los dibujos, ¿no?, porque el texto es impenetrable. Y el manuscrito Voynich, hasta la fecha, lo único que se sabe es que se hizo en el siglo XV,
que es de origen europeo, pues más de ahí no se ha logrado avanzar y sigue generando polémicas, como siempre pasa, ¿no?, en la ciencia, cuando no te está pisando tierra firme, empiezan las teorías, se pelean unos con otros y nosotros lo que queremos saber es, nos quedamos con las manos vacías. Pero bueno, tal vez algún día se logre descifrar qué es el manuscrito Voynich, quién lo hizo y cuál es el objetivo de su creación. Así que, queridos amigos, por hoy es todo. Tienen bastante para ver porque los temas son apasionantes y nos seguimos viendo en una próxima entrega. Chao. En todo el mundo existen leyendas de monstruos que habitan en ríos, lagos, cuevas y otros lugares. Hay infinidad de historias. La del lago Ness es conocida mundialmente y la segunda, del monstruo que habita en el lago Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina, lo es menos, pero muy similar. Comencemos por la primera. Nessie, mejor conocido como el monstruo del lago Ness, es una leyenda que se creó en Escocia y cuenta la historia de una criatura gigante con apariencia prehistórica que apareció por primera vez en el siglo XVI en el lago Ness, pero que ha sido vista incluso en épocas recientes. La leyenda retomó fuerza cuando aseguraron verlo en el año 1933, lo que ha inspirado distintas películas y mantiene en suspenso a quienes visitan el lago. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Nessie no son convincentes y consideran dichos informes fraudes o identificaciones erróneas de criaturas reales. Veamos la historia de los avistamientos. Rumores de un presunto gran animal o monstruo que mora en el lago han circulado durante siglos, desde hace más de 1600 años, aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre se ha cuestionado. Muchos habitantes locales argumentan a favor de su existencia. Sin embargo, algunos escépticos sugieren que estos rumores de Nessie existen en su gran mayoría para favorecer a la industria del turismo y al folclore local. La historia de los supuestos avistamientos y la creación del mito del monstruo del lago Ness sería la siguiente. La referencia más antigua conocida sobre la misteriosa criatura presente en el río y el lago Ness se encontraría en la Vita de San Columba, Vita Columbae, un texto del siglo VII, donde se describe que en el año 565, San Columba, que vivió entre 521 y 597, habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por un animal en el lago. Sin embargo, muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia, pues existe otra historia con características fantásticas donde se dice que Columba habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. Igualmente, algunas personas han asociado como primeras referencias a antiguas leyendas locales sobre los míticos caballos acuáticos llamados kelpies, que se dicen habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias destaca que estas criaturas no se le atribuyen las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas al monstruo del lago Ness. La primera descripción moderna sucedió en 1868. Un artículo publicado ese año en el Inverness Courier es el primero en referirse sobre rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en las profundidades de las aguas. En 1930, el periódico Northern Chronicle publicó una noticia titulada Una extraña experiencia en el lago Ness, en la que contó la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un gran remolino cerca de Tor Point. En 1932, K. MacDonald afirmó que había visto una criatura similar a un cocodrilo remontando el lago Ness. El artículo definitivo sobre la hipótesis del monstruo del lago Ness fue el avistamiento que había tenido lugar el 2 de mayo de 1933. El periódico Inverness Courier publicó la noticia de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie. El informe del monstruo, título elegido por el editor del Courier,
se convirtió en una sensación entre los medios. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia e incluso un circo ofreció una recompensa de 20.000 libras esterlinas por la captura del monstruo. Más tarde ese mismo año, A. H. Palmer, quien atestiguó un avistamiento de Nessie el 11 de agosto de 1933 a las 7 de la mañana, describió a la criatura como teniendo su cabeza, a la que consideró como estando de frente al ras del agua. Su boca, que tenía una anchura de entre 30 y 45 centímetros, se abría y cerraba. La abertura máxima de su boca era estimada en cerca de 15 centímetros. Hasta ese momento los periódicos hablaban simplemente de un pez misterioso o extraña criatura, y no se referían a la criatura como un ser prehistórico, siendo descrito por primera vez como un monstruo prehistórico por una pareja de turistas, los Spicer, poco después del estreno de la mundialmente famosa película King Kong, que en esos años sumergió al público en una auténtica monstruomanía a través de todo el mundo. La preocupación moderna por la criatura, ya conocida como un monstruo prehistórico del lago Ness, fue despertada por la fotografía presuntamente tomada por el cirujano R.K. Wilson el 19 de abril de 1934, que parecía mostrar a una enorme criatura de cuello largo que se asomaba en el agua. Décadas más tarde, el 12 de marzo de 1994, el yerno de Marmaduke Wetherell afirmó que este había falsificado la fotografía tras ser empleado por el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie, indicando también que Wilson no había tomado la foto y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma. Sin embargo, y a pesar de la confesión, esta foto ya había sido difundida por todo el mundo como una evidencia absoluta, lo cual colocó definitivamente en la cultura popular la leyenda del monstruo Ness en Escocia. En 2014, varias personas aseguraron haber visto a Nessie en unas imágenes aéreas publicadas por el servicio de mapas de Apple. Gary Campbell, presidente del club de fans oficial del monstruo del lago Ness, se ha mostrado contento con las imágenes captadas por Apple. Ahora que tenemos espía en el cielo sobre el lago Ness, tal vez tengamos más visitas de cazadores de Nessie. En realidad, la imagen muestra la estela de una embarcación de tamaño medio. Las hipótesis sobre su origen. La mayoría de las descripciones modernas sobre el aspecto del monstruo indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, unas criaturas acuáticas prehistóricas. Así, la descripción moderna que se le da normalmente sería similar a la que presentan los fósiles de plesiosaurios, pertenecientes a la era mesozoica, que indican que este animal prehistórico debió ser un animal físicamente enorme, con un cuello alargado, una cabeza pequeña y dos pares de aleta de propulsión bajo el agua. La debatida hipótesis de la conexión del plesiosaurio con el monstruo del lago Ness hizo que se convirtiera en un asunto popular en el inicio del campo de la criptozoología. Sin embargo, los científicos, incluso actualmente también la gran mayoría de los criptozoólogos, sugieren que la hipótesis de que el monstruo del lago Ness sea un remanente de la especie plesiosaurio es algo que se presenta altamente inverosímil. Entre las razones dadas destacan: se necesitaría tener una colonia de crianza de tales criaturas para que pudiese experimentar una supervivencia a largo plazo, y junto con el hecho de que los plesiosaurios necesitaban emerger a la superficie para respirar. Esto daría lugar a avistamientos más frecuentes de los que se han divulgado en la actualidad. Muchos biólogos también señalan que el lago Ness no es lo bastante grande o productivo para tener una biomasa que pueda mantener incluso una familia pequeña de estas criaturas. Por otra parte, el lago fue originado como el resultado de una glaciación geológica reciente y estuvo en estado sólido y congelado durante la era del hielo. A pesar de todo lo anterior, muchos criptozoólogos argumentan que el lago Ness es un lago con salida al mar durante cierta época del año y que quizás la criatura no sea nativa del lago mismo. Por otra parte, otros avistamientos no concuerdan con la descripción del plesiosaurio e incluso con ninguna otra criatura acuática. En abril de 1923, Alfred Cruikshank afirmó haber visto una criatura de 3 a 3 metros y medio de largo con un lomo arqueado similar a un elefante que cruzaba la carretera frente a él mientras conducía su coche. Otros avistamientos reportan criaturas más similares a los camellos o caballos. Esta hipótesis sobre la naturaleza exacta de los avistamientos de Nessie es variada. Se le atribuyen a la pareidolia, a la identificación errónea de focas o leones marinos, peces, troncos o grupos de animales formando filas, o al producto de un espejismo o distorsiones de la luz.
a efectos en el agua como olas u ondulaciones provocadas por embarcaciones. Estas hipótesis obtienen más fuerza ya que la mayoría de los relatos y todas las fotografías que son dudosas y no se han podido descartar como falsificaciones muestran o indican a la criatura desde una gran distancia, lo cual puede alterar la real interpretación de la figura. Entre las posibles causas de equivocadas interpretaciones destacan la presencia de un enorme esturión, el cual fue encontrado en las corrientes marinas cercanas al lago Ness. Debido al tamaño del esturión y su apariencia inusual, estos animales pueden ser fácilmente confundidos como un monstruo por alguna persona no familiarizada con ellos. Una hipótesis reciente que postula que el monstruo es realmente nada más que el efecto de burbujas causada por actividad volcánica en el fondo del lago. Este argumento posterior está basado en menor grado con una correlación entre los movimientos tectónicos y los avistamientos reportados. Un científico escocés lanzó la más reciente hipótesis sobre la posible existencia del monstruo del lago Ness. Sostiene que las vistas que se fotografían en más de una oportunidad pudieron haber sido elefantes de circo que visitaban la zona de Inverness en los años 30. Visto según el dibujo que acompañó la presentación de su resultado, la trompa y la joroba del elefante corresponderían a esas imágenes del pasado que dieron vida a la leyenda del monstruo. Sin embargo, como cualquier mito contemporáneo o antiguo, la existencia de Nessie se contrapone con la simple lógica. Para que pueda sobrevivir una especie en un ambiente de dimensiones finitas como un lago, se necesita un número mínimo de individuos para reproducirse y mantener la especie. En el lago Ness no hay suficiente alimento para mantener los 10 o 15 animales de esas dimensiones necesarias. Más aún, como todo animal, los Nessie deben crecer y morir. Sin importar su número, los cadáveres deben aparecer tarde o temprano en la orilla, aunque sea un solo hueso. Recordemos que algunos dinosaurios han sido identificados solo por un fragmento óseo pequeño. Ningún resto orgánico ha aparecido, nada que arroje un ADN desconocido. Recordemos que criaturas en ambientes aún más remotos que un lago, como el fondo oceánico, han dado pruebas de su existencia mediante sus restos. Conocido es el caso del calamar gigante. Existe una gran especie de tiburón en aguas del Atlántico Norte llamado tiburón boreal o de Groenlandia, que ha sido observado en las costas de Escocia, pudiendo entrar en el lago y cuando emerge parcialmente del agua tiene una espalda característica que puede ser confundida aparte de tener grandes dientes. He aquí las presuntas pruebas. Algunos argumentan que la historia de los avistamientos de monstruos en el lago son evidencia circunstancial, que afirma la existencia de esta criatura. Incluso muchos han señalado que existen pruebas que apoyan la existencia del monstruo del lago Ness. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas pruebas han sido descartadas. Ejemplo de ello ha sido la afamada fotografía de esta criatura obtenida por Wetherell y que durante mucho tiempo se consideró como la prueba del monstruo del lago Ness. Fue confirmada como un engaño por las confesiones de Chris Sperling, yerno de Marmaduke Wetherell, en su lecho de muerte. Sperling afirmó que dicha fotografía, la cual inspiró un gran interés popular por el monstruo, era en realidad un montaje de arcilla pegado a un submarino de juguete. Wetherell, uno de los grandes cazadores, había sido convencido falsamente para buscar a un monstruo imaginario en los alrededores que resultó ser una broma de niño, lo que provocó que fuese ridiculizado públicamente por el Daily Mail, el diario que lo empleó. Por consiguiente, Marmaduke Wetherell realizó una broma para tomar venganza y trabajó en esta con Chris Sperling, su yerno, según lo mencionado, quien era un especialista en la escultura. Ian Marmaduke, su hijo, quien compró el material para el Nessie falso, y Maurice Chambers, un agente seguro, quien llamaría a Robert Wilson, un cirujano, para que publicara la fotografía. Algunas personas todavía creen que las fotografías son reales, argumentando el hecho de mostrarse dos fotografías que presentan dos poses ligeramente diferentes. Los defensores, entre ellos personas dedicadas al análisis de fotografía, indican este hecho es válido para decir que Nessie existe y que puede ser que exista más de un plesiosaurio. En 1972, un grupo encabezado por el abogado estadounidense Robert Rines obtuvo algunas fotografías subacuáticas. Una de ellas era una vaga imagen, quizás la de una aleta romboidal. Otros han argumentado que el objeto podía ser un grupo de burbujas de aire o una aleta de algún pez. Con base en esta fotografía, Sir Peter Scott, uno de los naturalistas más conocidos de Gran Bretaña, anunció en 1975 que el nombre científico del monstruo sería en adelante Nessiteras rhomboteryx, del griego monstruo de Ness con aleta en forma diamantada.
Esto permitiría que Nessie fuese agregado a un registro británico de la fauna oficialmente protegida. Se puede notar por los periódicos de Londres que con el nombre Nessitera rhomboteryx se puede crear un anagrama de Monster Hoax by Peter S., monstruo de broma de Sir Peter Scott. Las fotografías subacuáticas fueron obtenidas examinando cuidadosamente las profundidades del lago con el radar, sobre el curso de varios días en búsqueda de actividad subacuática inusual. La cámara fotográfica subacuática con una luz de alta potencia colocada, necesaria para penetrar la famosa oscuridad del lago Ness, fue montada para registrar imágenes debajo de la superficie. En varias de las fotografías resultantes, de pésima calidad, los autores indican la existencia de un animal que se asemejaría a un plesiosaurio en varias posiciones. También se obtuvieron algunos acercamientos de lo que sugiere que es la aleta en forma de diamante, en diferentes posiciones, lo que indicaría movimiento. Sin embargo, la comunidad científica e incluso muchos criptozoólogos han descartado estas pruebas, ya que se conoce que todas estas fotografías fueron modificadas por computador y no corresponden a las originales. Por ejemplo, de ellos se presentaría en la fotografía que se conoce popularmente como la imagen de una aleta. En esta fotografía la imagen está girada en comparación con la original y además fue obtenida mediante retoques que se hicieron por ordenador para sugerir la forma deseada. La fotografía original, al ser observada, solo muestra lo que parece ser sedimentos en el fondo del lago. Si la extraña criatura vive realmente en el lago, el monstruo del lago Ness tiene cierta significación para la economía local. Docenas de hoteles, operadores de tours en bote y comerciantes de baratija relacionadas al fenómeno deben parte de su sustento a este monstruo, aunque la gente también visita el lago por muchas otras razones diferentes a la de ver el monstruo. Por lo tanto, es probable que la leyenda perdure mucho tiempo. El monstruo del lago Ness es muy conocido en la cultura popular del Reino Unido y Escocia. Nahuelito, el monstruo patagónico. Nahuelito es una supuesta criatura acuática desconocida que, según la creencia popular, habita en las aguas del lago Nahuel Huapi, cuerpo de agua dulce de origen glaciar, destacable por sus 557 kilómetros cuadrados de superficie y 464 metros de profundidad, máxima conocida, compartido por la provincia del Neuquén y la provincia de Río Negro, ambas situadas en la Patagonia Argentina. Al igual que Nessie, su equivalente escocés, recibe su nombre del cuerpo lacustre que supuestamente habita, aunque su existencia nunca ha sido confirmada, a pesar de las búsquedas sistemáticas realizadas y la aparición ocasional de fotografías y videos de dudoso origen o fuentes publicadas en medios de comunicaciones regionales. La leyenda es muy conocida en Argentina y es una referencia en libros y artículos clásicos sobre criptozoología. El origen de la leyenda actual se cree que remonta a relatos indígenas previos al periodo de la conquista de América. Los primeros exploradores obtuvieron de los nativos del lugar leyendas acerca de encuentros ocasionales con monstruos acuáticos. A partir de 1897, el doctor Clemente Onelli, director del Zoológico de Buenos Aires, comienza a recibir informes esporádicos acerca de una posible extraña criatura habitante de los lagos patagónicos. Entre los pobladores de la región de Nahuel Huapi es frecuente el rumor de la existencia de un monstruo al cual suelen llamar el sueiro, del que hablan que sale de los lagos de noche, posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como las de un pato gigante. También dicen que el tal supuesto monstruo es carnívoro, alimentándose muchas veces de las vacas, aunque tales rumores más parecen una elaboración criolla del mito mapuche referido a el cuero. El primer posible avistamiento registrado data de 1910, protagonizado por George Garrett, quien lo hizo público mucho tiempo después. Garrett trabajaba en una compañía ubicada cerca en Nahuel Huapi, que luego de navegar por el lago y a punto de desembarcar, pudo avistar a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Al comentar su experiencia con gente del lugar, Garrett se entera de historias similares relatadas por los indígenas, pero el avistamiento de Garrett de 1910 se hace público recién en 1922, cuando lo cuenta el diario Toronto Globe, y haciendo eco en la prensa internacional, motivándose así a organizar la primera expedición para buscar a Nahuelito. En 1922, el Dr. Onelli recibe el testimonio de Martin Sheffield, un buscador de oro norteamericano, acerca de un supuesto rastro de grandes huellas en la orilla del lago Nahuel Huapi.
y haber visto un enorme animal desconocido en el centro del mismo. Convencido por el informe de Sheffield, O'Neill decide organizar una expedición de búsqueda. Fue liderada por José Schiaggi, superintendente del zoológico, participando en la misma reconocidos cazadores armados con rifle para cazar elefantes y dinamita para minar el lago. La gente reaccionó negativamente ante la participación de cazadores y el doctor Albarracín, presidente de la Asociación Protectora de Animales, le solicitó al ministro del Interior que revocara la autorización para la búsqueda, ya que las leyes prohibían la caza de animales exóticos. Finalmente se resolvió el tema del permiso y la expedición siguió adelante, pero regresó sin resultados positivos. La historia tuvo repercusión internacional, llegando a ser comentada en publicaciones como la Scientific American. Después de varios meses sin tener éxito, tanto en el lago Epuyén como en el Nahuel Huapi, por supuesto avistamiento, Clemente O'Neill regresó a Buenos Aires. Más recientemente, en 1960, se dice que la Armada Argentina persiguió en el lago un objeto submarino no identificado durante 18 días, sin conseguir identificarlo, lo cual algunas personas relacionaron con esta supuesta criatura. El crecimiento como destino turístico de la ciudad de Bariloche, situada a la orilla del Nahuel Huapi, aumentó los supuestos avistamientos ocasionales, al igual que lo que sucede en el lago Ness, pero nunca se ha obtenido un registro gráfico concluyente. En 1988 se publicaron fotos de Nahuelito en una revista del diario Río Negro. Estas fueron tomadas a corta distancia con una cámara analógica, en la que el objeto se encontraba cerca de la costa de Bariloche. No es un tronco de formas caprichosas, no es una ola. El Nahuelito mostró la cara, dijo un hombre, que no reveló en una misiva que dejó junto con la foto. Se ha propuesto diversas teorías para explicar el mito, pero hasta el momento ninguna ha recibido el análisis serio que las valide. Estas teorías serían las siguientes. Animal prehistórico. De acuerdo a su apariencia, lo que es una llamativa coincidencia con Nessie, el parecido monstruo que habita en el lago Ness, surge esta hipótesis, la más popular, la cual dice que Nahuelito sería un sobreviviente de la época de los dinosaurios, probablemente un plesiosaurio. Otro apoya la teoría de un ictiosaurio, basándose en la abundancia de fósiles de este animal encontrada en la región. Sin embargo, los lagos patagónicos se formaron en una época geológica posterior a la extinción de los dinosaurios, lo que refutaría la hipótesis. También ha sugerido que podía tratarse de un milodón, un mamífero terrestre extinto hace pocos milenios, que, aunque podría coincidir con algunas descripciones, no tenía hábitos acuáticos. Una mutación, una versión más moderna y más fantástica, sugiere que Nahuelito sería una extraña mutación de algún animal local producido por los experimentos nucleares que se vienen realizando ininterrumpidamente desde hace 60 años. Un submarino, tal vez la última teoría en llegar al público, sea la que atribuye la aparición a un pequeño submarino de origen desconocido, la que muchos interpretan como una variación cultural moderna del mito del monstruo acuático, pero esta última teoría tampoco ha sido demostrada. Es muy llamativo que Nahuelito sea asemejado con Nessie, del lago Ness, escocés. En la mayoría de los avistamientos, ambos fueron descritos aparentando tener piel de cuero, dos jorobas y una longitud aproximadamente de 10 a 15 metros, incluyendo en ocasiones un cuello en forma de cisne. En otros relatos se ha mencionado una cabeza pequeña y muy de vez en cuando algunas aletas de propulsión. Hipótesis en contra de su existencia. Los relatos indígenas difícilmente se pueden citar como argumento, ya que los nativos tenían leyendas sobre la existencia de monstruos acuáticos en prácticamente todos los lagos y ríos de la Patagonia. El antecedente directo de Nahuelito sería la leyenda del cuero, monstruo sin cabeza, ni patas, que supuestamente habitaba también en el lago. Así, el ser de esta leyenda mapuche no tendría realmente la apariencia que se le asocia a Nahuelito. Correspondería en realidad a tronco a la deriva, materia orgánica acumulada en estado de putrefacción, burbujas de gas que agitan la superficie o hasta mamíferos terrestres que cruzan el lago a nado. Sin embargo, esta explicación es derrotada por la falta de explicación al largo cuello o el movimiento de la cabeza. Todas las observaciones pueden ser explicadas de la misma forma. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible, el denominado voichinés. Aunque no se sabe cuándo fue escrito, según pruebas del carbono 14,
El pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El nombre del manuscrito se debe al especialista lituano en libros antiguos Wilfrid M. Voynich, 1865-1930, quien lo adquirió en 1912. Está catalogado como el ítem MS-408 en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. El manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos, profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrado de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014 ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido el manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Sin embargo, el que cumpla la ley de Swift, que establece que todas las lenguas humanas, la palabra más frecuente en una cantidad de texto aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera más frecuente, el cuádruple de la cuarta, etc. Hace pensar que se trata no solo de un texto redactado en un lenguaje concreto, sino también en que ese lenguaje se basa en alguna lengua natural, ya que los lenguajes artificiales como los élficos de Tolkien o el Klingon de Star Trek no cumplen esta regla. Es prácticamente imposible que el autor del manuscrito Voynich conociera dicha ley enunciada varios siglos después y que por tanto la aplicase a una lengua inventada por él. En 2009, investigaciones de la Universidad de Arizona en Estados Unidos demostraron, mediante la prueba del carbono 14 y con una fiabilidad del 95%, que el pergamino del manuscrito podía datarse entre 1404 y 1438. Por otra parte, el McCrone Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. Sobre el lugar en que pudo haberse escrito existen pocas pistas. En una de sus ilustraciones aparece una ciudad amurallada y son sus almenas dibujadas las que aportan una orientación. Su forma es la de la almena llamada de cola de golondrina, un estilo estético que más tarde en el Renacimiento se popularizó por toda Europa, pero que en el momento en que se supone que se elaboró el manuscrito, según los últimos estudios de la Universidad de Arizona, solo se podría encontrar en el norte de Italia, quizás en la amplia región entre Milán y Venecia. Según estudios publicados en el 2014 por el botánico Arthur Tucker de la Universidad Estatal de Delaware, el origen del manuscrito podría ser mesoamericano. Esta hipótesis se basa en la similitud de algunas plantas ilustradas en el manuscrito con su contraparte americana y en el hecho de que el estilo con el que están realizadas dichas ilustraciones concuerdan con el estilo usado en ilustraciones botánicas del siglo XVI en México. El libro tiene alrededor de 240 páginas de pergamino, con vacíos en su numeración, la cual es aparentemente posterior al texto, quizás del siglo XVI, lo que sugiere que varias páginas se habían extraviado ya antes de su compra por Voynich. Para evitar extravíos posteriores, el padre Theodore Petersen la fotocopió en 1931, repartiendo dichas copias entre varios investigadores interesados en su estudio e intento de traducción. Se utilizó pluma de ave para escribir el texto y dibujar las figuras con pintura de colores. Según se puede apreciar, el texto es posterior a la figura, ya que en numerosas ocasiones el texto aparece tocando el borde de las imágenes, algo que no ocurría si estas hubieran sido añadidas posteriormente. Las ilustraciones del manuscrito no aclaran los contenidos del texto, pero denotan que el libro consta de 6 secciones, con diferente materia y estilo. Exceptuando la última sección, que contiene únicamente texto, casi la totalidad de las páginas contiene al menos una ilustración. La sección y sus nombres convencionales son herbario, cada página muestra una planta, en ocasiones 2, y algunos párrafos de texto, un formato típico de herbarios europeos de la época. Algunas partes de estas ilustraciones son copias en mayor escala y detalle de bocetos vistos en la sección farmacéutica. Astronómica contiene diagramas circulares y algunos de ellos con soles, lunas y estrellas, lo que sugiere que se trata de astronomía o astrología. Una serie de 12 diagramas muestran símbolos convencionales para constelaciones zodiacales.
2 peces para Piscis, un toro para Tauro, un soldado con un arco para Sagitario, etc. Cada símbolo está rodeado por exactamente 30 figuras de mujeres en miniatura, la mayoría de ellas desnudas, cada una sosteniendo una estrella. Las 2 últimas páginas de esta sección, Acuario y Capricornio, se extraviaron, mientras que Aries y Tauro están separados en 4 diagramas con 15 estrellas cada uno. Algunos de estos diagramas se encuentran en páginas desplegables. Biológica, un texto denso y continuo con figuras de pequeñas mujeres desnudas tomando baños en balnearios públicos o tinas interconectadas por una elaborada red de tuberías, algunas de ellas claramente en forma de órganos del cuerpo. Algunas de las mujeres llevan corona, posiblemente sean ninfas. Cosmológica, más diagramas circulares pero de naturaleza desconocida. Esta sección también posee páginas desplegables, una de ellas de 6 páginas de largo, que contiene una especie de mapa o diagrama con 6 islas conectadas por calzadas, castillo y posiblemente es un volcán. Farmacéutica, varios dibujos con leyenda de partes de planta aisladas, raíces, hojas, etc. Objetos similares a jarras farmacéuticas, albarelos, a lo largo de las márgenes y algunos párrafos del texto. Recetas, muchos párrafos cortos, cada uno marcado con una viñeta en forma de flor o estrella que hacen pensar en una serie de órdenes, pasos o instrucciones para elaborar algo, presumiblemente un producto químico o alquímico. El texto, llamado boichinés, fue claramente escrito de izquierda a derecha, con un margen derecho desigual. Las secciones más largas se encuentran partidas en párrafos, a menudo en viñeta. En la margen izquierdo no hay evidencia de signo de puntuación. El texto es fluido, como si el escriba entendiera lo que estaba escribiendo mientras lo hacía. El manuscrito no da la impresión de que cada carácter haya tenido que ser calculado antes de ser escrito. El texto consiste de más de 170.000 glifos, normalmente separados unos de otros por pequeños espacios. La mayoría de los glifos están escritos con 1 o 2 trazos simples. Considerando que existen disputas sobre si ciertos glifos son distintos o no, se calcula que el alfabeto entero consta de entre 20 y 30 glifos totales para casi todo el texto, con raras excepciones de algunas docenas de caracteres extraños encontrados 1 o 2 veces sobre el texto. Los espacios más anchos dividen el texto en alrededor de 35.000 palabras, de longitud variada. Estas parecen seguir una cierta fonética o reglas ortográficas de cierto tipo. Por ejemplo, algunos caracteres deben aparecer en cada palabra, como las vocales en el castellano. Algunos caracteres nunca siguen a otros. Algunos pueden ser dobles, pero otros no. El análisis estadístico del texto reveló patrones similares a los de las lenguas naturales. Por ejemplo, la frecuencia de palabras sigue la ley de Swift y la entropía, alrededor de 10 bits por palabra. Es similar a aquellas de textos del latín. Algunas palabras aparecen exclusivamente en ciertas secciones o solo en algunas páginas. En otras son frecuentes en todo el manuscrito. Existen muy pocas repeticiones entre las miles de leyendas adjuntas a las ilustraciones. En la sección herbario, la primera palabra de cada página aparece solamente en esa página, pudiendo representar el nombre de la planta. Por otro lado, el idioma del manuscrito Voynich, el boichinés, es distinto de los idiomas europeos en varios aspectos. En particular, no existen palabras con más de 10 letras. Además, la distribución de letras dentro de una palabra es algo peculiar. Algunos caracteres aparecen solamente al principio de una palabra, otros solamente al final, y algunos siempre en el medio. Tal característica es muy particular en lenguas como el árabe, donde la misma letra se representa de diferentes formas, dependiendo de su posición en la palabra, por lo que se escribe diferentemente al inicio, en el centro o al final, lo que puedan entender que se trata de un alfabeto más reducido en el entendido de que se ven como símbolos distintos lo que podría ser el mismo. El texto parece ser más repetitivo que los típicos idiomas europeos. Existen secuencias en las cuales la misma palabra común aparece hasta 3 veces consecutiva. Veamos su historia. Se atribuye a los primeros propietarios reales del manuscrito la creencia de que su autor fue Roger Bacon, que vivió entre 1214 y 1294. El manuscrito presenta notables parecidos con una obra del autor inglés Anthony Ashcombe, A Little Herbard, un pequeño herbario, publicada en 1550. Los primeros propietarios teóricos del manuscrito habrían sido Rodolfo II de Bohemia, nieto de Carlos I de España, y Jacobus Horsicki de Tepenetz, que lo habían poseído entre 1612 y 1622.
quien a su vez se lo habría pasado a Georgius Basquius, quien en teoría lo habría tenido entre 1622 y 1665. De este último personaje no se tiene noticia más que por unas cartas que posiblemente escribió Johannes Marcus Marci, poseedor del libro 1665, dirigida a Athanasius Kircher, quizás emulando el orientalista Andreas Mueller, que había conseguido estafar a Kircher con un texto fraudulento y con la colaboración de Rafael Misovsky, habría escrito el manuscrito y creado toda la representación anterior. Permanecía en manos de Athanasius Kircher desde 1665 hasta 1680 sin que pudiera descifrarlo, pasando a la biblioteca del Colegio Romano, actualmente la Universidad Pontificia Gregoriana, hasta 1912, momento en que lo compraría Wilfried M. Voynich entre 1912 y 1930, para pasar posteriormente a su viuda, Ethel Bull Voynich, entre 1930 y 1961, a Hans Peter Kraus entre 1961 y 1969, lo cual le cedió a la Universidad de Yale. Se han propuesto muchos posibles autores del manuscrito Voynich. A continuación solo se citan los más populares. Roger Bacon. La carta adjunta del manuscrito de Marcia Kircher, 1665, dice que, según su último amigo Rafael Miskovsky, el emperador Rodolfo II de Bohemia habría comprado el libro por 600 ducados, unos miles de dólares en la moneda contemporánea. Según la carta, Rodolfo o tal vez Rafael creían que el autor era el fraile y polígrafo franciscano Roger Bacon. A pesar de que Marci dijo que no opinaba acerca de la anterior afirmación, Voynich la tomó bastante en serio e hizo todo lo posible para confirmarla. Su convicción influyó poderosamente en la mayoría de los intentos de desciframiento durante los 80 años siguientes. Sin embargo, los estudiosos que han visto el manuscrito están familiarizados con la obra de Bacon, han negado rotundamente la tal posibilidad. También hay que advertir que Rafael murió en 1644 y la compra debió ocurrir antes de la dedicación de Rodolfo en 1611, al menos 55 años antes de la carta de Marci. John Dee. La hipótesis de la autoría de Roger Bacon condujo a Voynich a concluir que la única persona que pudo vender el manuscrito a Rodolfo fue John Dee, que vivió entre 1527 y 1608, y era un matemático y astrólogo de la corte de Isabel I de Inglaterra, y conocido por ser propietario de una gran colección de manuscritos de Bacon. John Dee y su scribe, que era el ayudante medium, Edward Kelly, vivieron varios años en Bohemia, donde habían esperado ofrecer sus servicios al emperador. Sin embargo, los minuciosos diarios de John Dee no mencionan esta venta, lo que lo hace bastante improbable. De todas formas, si el autor no fuera Bacon, la relación de John Dee con el manuscrito simplemente desaparece. Por otra parte, el propio John Dee lo podría haber escrito, y luego propagó el rumor de que era una obra original de Bacon, con la esperanza de venderlo posteriormente. Wilfried Voynich. Se ha sospechado en muchas ocasiones que el propio Wilfried Voynich elaboró el manuscrito. Como anticuario de libros, seguramente tenía los conocimientos y medios necesarios, y un libro perdido de Roger Bacon habría valido una fortuna. Sin embargo, el reciente descubrimiento de la carta de Baresch Georgius Basquius a Kircher ha eliminado completamente esta posibilidad, salvo que Wilfried Voynich hubiese quitado la carta del libro original que la contenía y hubiese falsificado un libro nuevo basándose en el contenido de dicha carta. Hipótesis acerca de su propósito. La impresión general que proporcionan las páginas que nos han llegado del manuscrito sugieren que su propósito es servir como una farmacopea o desarrollar temas comunes en la medicina medieval o renacentista. Sin embargo, los detalles intrigantes de las ilustraciones han alimentado muchas hipótesis acerca del origen del libro, su contenido y los fines para los que fue concebido. Nuevas corrientes de estudio han relacionado algunas de las ilustraciones con secretos de los gremios de artesanos de Milán, farmacopea de venenos, producción de cristales, etc., los cuales estaban protegidos tradicionalmente hasta el punto que su transmisión a potencias extranjeras suponía graves castigos. Y esto es todo, amigos. Como siempre, los enigmas nos miran a la cara sin poderlos descifrar.